Bueno, pues por fin vamos con el último punto de teoría del tema 2 de termodinámica, de la primera ley de la termodinámica, y ya solo nos va a quedar para terminar, pues hacer ejercicios tanto del tema 1 como de este tema 2. Y aquí vamos a hablar de una cuestión muy interesante, que son las funciones de estado, las propiedades que son funciones de estado y las que no son funciones de estado. Y a qué se refiere el concepto de diferencial exacta e inexacta. Entonces vamos a intentar poner unos ejemplos para entender un poco mejor esto, y vamos a terminar con un teorema que cumplen las funciones de estado, que es demostrar que si x es una función de estado, demostrar que x es una función de estado si solo si la integral de diferencial de x es igual a 0. Integral a lo largo de curva cerrada de diferencial de x es igual a 0. El si solo si implica la demostración en los dos sentidos, es decir, si x es función de estado, entonces la integral a lo largo de una curva cerrada de dx vale 0, y al revés también hay que demostrarlo. Si la integral a lo largo de curva cerrada de dx es 0, entonces x es una función de estado. Bien, lo primero vamos a ver la diferencia entre funciones de estado y funciones que no lo son. Por ejemplo, si tenemos un sistema termodinámico que se encuentra en un estado de equilibrio 1, estado 1, hay unas propiedades definidas en este estado de equilibrio, como son, por ejemplo, la temperatura, la presión, el volumen, y más, entalpía, energía interna, entropía. Por ejemplo, voy a poner la energía interna, U1. Cuando este sistema cambia hacia un estado 2, cambia a un estado 2 porque varían lo que va a producir la variación de estas propiedades, ¿no? Por ejemplo, la T1 puede cambiar a un valor T2, la presión puede cambiar a un valor P2, el volumen a un valor V2, la energía interna a U2. Puede haber propiedades que no cambien, por ejemplo, que la temperatura no nos cambie, en cuyo caso hablaríamos de un proceso isotérmico, o que no nos cambie la presión y estaríamos ante un isóbaro, o que no cambie el volumen y tenemos un isócoro. O si no cambia la entalpía, tenemos un isoentálpico como el experimento de Joule-Thomson que vimos en el punto anterior. Bien, estas propiedades definidas en los estados de equilibrio del sistema se dice que son funciones de estado, porque caracterizan esos estados de equilibrio. Es decir, el estado 1 es un estado de equilibrio porque estas propiedades T1, P1, V1, U1 no cambian con el tiempo. Ahora, dentro de una hora, mañana, siguen tomando los mismos valores. Cuando el sistema entra en un proceso termodinámico y cambia hacia otro estado, estas variables empiezan a cambiar. Entonces ya no estamos, ya vamos pasando de unos estados de equilibrio a otros de equilibrio infinitesimalmente cercanos, si lo hacemos de forma reversible. Y cuando llegamos al estado 2, pues esas variables dejan de cambiar ya no cambian. La temperatura T2 ya no varía en el tiempo, se mantiene siempre como T2, la presión también como P2, etc. A eso se les llama propiedades de estado. Y estas propiedades tienen una característica. Si queremos calcular el cambio de una de estas propiedades de estado en un proceso termodinámico como el que hay aquí dibujado, por ejemplo, la integral de la variación de los cambios de temperatura. Si integro los cambios infinitesimales de temperatura, cuando voy de 1 a 2, tengo el cambio de temperatura total. Esto representaría el cambio de temperatura total. También se puede llamar delta de T, así, delta de T. ¿Y cuánto vale eso? Pues simplemente la propiedad, que es la temperatura en el estado final, T2, menos el valor de la propiedad en el estado inicial, T1. Por tanto, se dice que la temperatura es una función de estado porque está definida en los estados de equilibrio y su cambio depende solo de estado inicial, o sea, de valor de estado final menos estado inicial. Por eso se trata de una función de estado. Y a su diferencial se le llama exacta. Es una diferencial exacta. Bien, por ejemplo, la presión, le pasa lo mismo. Si sumamos las variaciones de presión que sufre el sistema para ir de 1 a 2, que es la integral de las diferenciales de P, pues es lo mismo que restar P2 menos P1, es decir, presión en el estado final menos presión en el estado inicial. Si queremos calcular las variaciones de volumen, la variación de volumen al ir de 1 a 2, sumo las variaciones infinitesimales de volumen y coincide con V2 menos V1. Todas ellas son funciones de estado, T, P, V, y además todas son diferenciales exactas de T, de P, de V. Y también la energía interna
si sumamos las variaciones infinitesimales de energía interna que el sistema sufre al ir de 1 a 2, nos da U2 menos U1, o también lo que llamamos delta de U, si queremos, delta de U. Porque la U es una función de estado y su diferencial es exacta, y la integral de du es U2 menos U1. Bien, sin embargo, tenemos que tener en cuenta que calor y trabajo no cumplen no son funciones de estado calor y trabajo, de manera que carece de sentido decir que cuando sumo los deltas de Q y cambio diferencial por delta para señalar eso, que diferencial de Q, que Q es una propiedad distinta, no es una función de estado. La suma de los deltas de Q no se puede calcular como el calor que hay en el estado 2 menos el calor que hay en 1. ¿Por qué no se puede hacer esto? Bueno, porque el calor no es una propiedad de estado. Por tanto, no está definida en los estados de equilibrio 1 y 2. Es decir, aquí hay propiedades definidas como temperatura, presión, volumen, entalpía, energía interna, entropía, energía libre de Gibbs, de Helmholtz, etc. Pero no hay calor. Aquí no hay definida una propiedad que es Q2 y aquí una Q1. Esto no es correcto. Los sistemas no poseen calor. ¿Qué poseen? Energía interna. Y cuando un sistema pasa de un estado 1 a un estado 2, intercambia con el entorno energía en forma de calor. Pero ese calor no lo contiene el sistema. Ese calor está en forma de energía interna del mismo. Y cuando pasamos de un estado 1 a un estado 2, si la energía interna baja, pues esa diferencia energética se puede liberar en forma de calor o en forma de trabajo. Pero no es que los sistemas contengan calor o trabajo. Es una forma de intercambio energético entre sistema y entorno. El sistema lo que posee es energía interna. No tiene calor ni trabajo. Por tanto, esto nos engaña porque parece que el calor se comporta como temperatura, presión, energía interna y es completamente diferente. Por eso, la integral de delta de Q, en vez de ser Q2 menos Q1, sería directamente Q, para indicar que es el calor que se intercambia en el proceso termodinámico, pero que no tiene nada que ver con la diferencia de calor entre el estado final y el inicial. Simplemente la suma de los calores intercambiados a lo largo de esta trayectoria es Q. Y lo interesante es que si sigo otro camino, por ejemplo este otro camino, las demás propiedades todas varían igual. La temperatura por el camino rojo cambia T2 menos T1, lógicamente. La presión cambia P2 menos P1, el volumen cambia V2 menos V1. Da igual ir por el camino negro que por el rojo. Pero el calor intercambiado es diferente. Si sumamos los calores intercambiados por el camino rojo, los calores infinitesimales intercambiados por el camino rojo no coinciden con los calores intercambiados, con los calores infinitesimales intercambiados por el camino negro. Es decir, estas integrales toman un valor distinto. Aquí tendríamos un calor Q2 y aquí tenemos un calor Q1 diferente, porque el calor depende del camino. Por aquí intercambiamos, por ejemplo, un Q1 y un W1, y por aquí intercambiamos un calor diferente, Q2 y W2, ya que seguimos una trayectoria diferente. Por eso, estas integrales del calor y también del trabajo dependen de la trayectoria, dependen del camino. Hay que evaluarlas sobre el camino. Y eso hace que las diferenciales de calor y de trabajo sean inexactas. Son diferenciales inexactas. Nunca la integral de delta de Q o de delta de W se puede calcular como calor final menos inicial o trabajo final menos inicial, porque calor y trabajo no están definidos, no son propiedades definidas en los estados de equilibrio. Se ponen en juego durante el proceso termodinámico, no existen en los estados inicial y final del sistema, como ocurre con temperatura, presión, volumen, etc. Para terminar, quiero poner una analogía que creo que igual se entiende mejor, lo de las diferenciales inexactas. Imaginemos que tenemos un punto A y que lo vamos a unir con otro punto B a través de un segmento. Y voy a este segmento voy a llamarlo, por ejemplo, L1. Vamos a llamarlo L1. Y voy a unirlo por otro segmento que vamos a llamar, por ejemplo, L2. Y voy a calcular la longitud de estos segmentos integrando los diferenciales de longitud que los componen. Voy a dividir esta longitud en pequeños elementos diferenciales de longitud, diferenciales de L, y los voy a sumar todos. Es decir, la integral de diferencial de L
integral de dl, pues me daría la longitud de ese segmento. Claro, podemos pensar, ¿y esa longitud la podría calcular como longitud en B, longitud en el punto B menos longitud en el punto A? Si pudiéramos hacer esto, restar la propiedad en B menos en A y obtuviéramos la longitud del segmento, esta sería una diferencial exacta y por tanto una función de estado. Dependería solo del estado inicial y final y no del camino. Pero claro, lógicamente, si como el punto A y el punto B son comunes a ambos segmentos, esto me debería dar la misma longitud si voy por este camino de abajo. Pero observamos que este camino tiene una longitud mayor que el de arriba. Es decir, tiene muchos más diferenciales de longitud. Si sumamos los diferenciales de longitud, por aquí hay muchos más. Y por tanto debería darme una longitud diferente. Si yo escribo lo mismo, tendría la misma longitud. Longitud en B menos longitud en A. Y por tanto estoy equivocado. No puede darme la misma longitud por ambos caminos. ¿A qué se debe esto? A que la longitud tampoco es una función de estado. Es decir, es una diferencial inexacta que depende del camino. Esta integral debe evaluarse por el camino L1 y la suma de los diferenciales de longitud por ese camino L1 me va a dar una longitud que vamos a llamar, por ejemplo, L1. Pero si sumo sus diferenciales por el camino L2, obtengo una longitud distinta a L2, que va a ser mayor. Por ejemplo, por aquí obtengo 10 centímetros y cuando voy por el otro camino obtengo otra longitud diferente, 15 centímetros, porque tienen diferente longitud esos segmentos que unen los puntos A, B. Por tanto, estamos ante una propiedad que no es una función de estado, o sea, no es una diferencial inexacta que depende del camino, no depende solo de estados iniciales y finales, sino que hay que evaluarla, la integral sobre cada camino. Bien, esta es la idea. Si por ejemplo habláramos de temperatura, el punto A tiene una temperatura TA, el punto B tiene una TB. ¿Qué más da que vaya por el camino L1 que por el L2? Me da exactamente igual. La integral de la suma de los diferenciales de T para ir de A a B es T2 menos T1. Bueno, perdón, es TA, TB menos TA. Y ya está. No necesito evaluar la trayectoria. Me da igual qué camino siga. El cambio de temperatura al ir de A a B es TB menos TA. O si aquí tengo una presión PA y aquí una presión PB, si integro las variaciones infinitesimales de presión desde A hasta B, tendré PB menos PA, presión en B menos presión en A. Y da igual que siga un camino que otro. Son funciones de estado. Esto, la longitud, no es una función de estado. Diferenciales inexactas, diferenciales exactas. Bien, y ahora vamos con el teorema. Vamos a demostrar este teorema que cumplen las funciones de estado, que nos dice lo siguiente. Tenemos que demostrar que si x es una función de estado, o sea, partimos de la suposición de que x es función de estado. Y vamos a demostrar que la integral a lo largo de cualquier curva cerrada de los diferenciales de x vale 0. Si sumamos a lo largo de cualquier curva cerrada las variaciones infinitesimales de x, esa suma me da 0. Bien, ¿qué significa que x sea una función de estado? Bueno, pues significa que su cambio depende exclusivamente del estado inicial y del estado final, y no del camino que se sigue. Entonces vamos a coger un punto de partida A y vamos a ir a un punto final B siguiendo dos caminos. Este camino, que voy a llamar el camino 1, por ejemplo, y este otro camino, que voy a llamar el camino 2. Bien, y como x es una función de estado, podría escribir lo siguiente. La integral cuando voy de A a B de las variaciones infinitesimales de x, al ser función de estado, la puedo calcular como el valor de x en B menos el valor de x en A. Porque es una función de estado x y por tanto, voy a ir por el camino 1, vamos a poner aquí 1 a través del camino 1, voy de A a B a través del camino 1 y la suma de las variaciones infinitesimales de x, es decir, los cambios que sufre x a lo largo de ese camino, esas variaciones infinitesimales, si la sumo es lo mismo que el valor de x en B menos el valor de x en A. Ahora voy a regresar de B a A por el camino 2. La integral desde B hasta A por el camino 2 de dx es valor de x en el estado final, que en este caso es A, menos valor de x en el estado inicial, que es B. Y ahora voy a coger y voy a sumar ambas ecuaciones. Al sumar ambas ecuaciones, integral desde A hasta B a través del camino 1 de dx más integral de B a A través del camino 2 de dx,
Esto al sumar, si te fijas, xb se va con xb, xa se va con xa y me queda 0. ¿Y qué es esta integral que tengo aquí? Bueno, pues esta integral es una integral a lo largo de una curva cerrada, porque voy primero de A a B a través de un camino 1 y regreso de B a A a través del camino 2, por tanto es una curva cerrada, la puedo escribir así. Integral a lo largo de una curva cerrada de las variaciones infinitesimales de x igual a 0. Por tanto, si x es una función de estado, la integral de la misma de sus variaciones infinitesimales a lo largo de cualquier curva cerrada tiene que ser 0. Cualquier función de estado cuando recorre una curva cerrada cualquiera general tiene una variación 0 porque simplemente el estado inicial y el estado final coinciden en el mismo punto. 1 y 2 son el mismo punto y en consecuencia x2 menos x1 vale 0 porque x toma el mismo valor en 2 y en 1 ya que corresponden al mismo punto. Bien, ahora vamos a demostrarlo al revés. Vamos a demostrar que si la integral a lo largo de una curva cerrada de dx vale 0, entonces x tiene que ser una función de estado. Lo demostramos al revés. Bien, y para ello, simplemente en el dibujo voy a añadir un tercer camino. Parto de A y por un tercer camino voy a B. Bueno, en realidad va a ser un camino de regreso, el 3. Esto se puede hacer de diferentes maneras. Yo voy a tomar un camino de ida de A a B y 2 de regreso de B a A, pero también se puede hacer al revés, con 2 de ida de A a B y 1 de regreso, como se quiera, sale de cualquier forma. Y entonces ahora aquí tengo dos caminos cerrados, A, B a través del camino 1 y regreso a través del 2, o voy a través del 1 y regreso a través del 3. Por tanto hay dos caminos cerrados y los voy a plantear, voy a escribir esta integral para ambos caminos. Es decir, integral desde A a B a través del camino 1. Voy de A a B a través del 1 y calculo la variación de x sumando sus cambios infinitesimales. Y ahora regreso de B a A través del 2. Y esto lógicamente tiene que ser 0 por la suposición de partida, ya que esto es un camino cerrado, A a B por 1 y regreso por 2. Y ahora hago lo mismo yendo de A a B por 1 otra vez, pero voy a regresar por 3 para que sea otro ciclo cerrado diferente. Regreso de B a A por el camino 3. Y esto tiene que ser 0 porque de nuevo tenemos aquí una integral a lo largo de un camino cerrado. Y sabemos que las integrales a lo largo de caminos cerrados de dx valen 0. Ahora vamos a coger y restar. En vez de sumar, restamos para que la primera integral se vaya. Resto la ecuación de arriba menos la de abajo. Integral desde B hasta A por el camino 2 de dx menos, que estoy restando, integral de B a A por el camino 3 de dx tiene que ser 0. Y, por tanto, si pasamos esta integral hacia el lado derecho, como tiene un menos delante, pasa positiva y me queda integral de B a A través del camino 2 de dx. Tiene que ser igual a la integral desde B hasta A lo largo del camino 3 de dx. ¿Qué me dice esta igualdad? Bueno, pues esta igualdad me está diciendo que la variación total de x cuando va de B a A por el camino 2 es la misma que la variación que sufre x cuando va de B a A, o sea, de los mismos puntos, del mismo punto al mismo punto, a través de otro camino, del camino 3. Esto significa que x varía igual si sigue el camino 2 de regreso, es decir, este camino de regreso, o si sigue el camino 3 de regreso. La variación de x es la misma. Por tanto, eso significa que x, su variación no depende del camino. Da lo mismo por el camino 2 que por el 3. ¿Y eso qué implica? Pues eso implica que x tiene que ser una función de estado, porque x varía igual si vamos del punto B al punto A través del camino 2 o del camino 3. Como son caminos completamente generales, indica que la variación de x es independiente del camino y, por tanto, indica que la variación de x depende simplemente de los puntos inicial y final, es decir, es igual a xb menos xa. Bueno, si ponemos los límites como arriba, de b a a, pues es xa menos xb. La variación de x va a ser xa menos xb. No va a depender del camino, da igual que pongamos aquí camino 2 que camino 3. La variación va a ser la misma. Concluimos que x es una función de estado si su integral a lo largo de curvas cerradas vale 0.
Bien, pues eso sería todo sobre funciones de estado y las que no lo son, y las diferenciales exactas e inexactas, y este famoso teorema que cumplen las funciones de estado. Bien, con esto vamos a dejar ya el tema 2 de la primera ley de la termodinámica y vamos a pasar a la teoría del tema 3, que es el segundo principio, o la segunda ley de la termodinámica, donde vamos a estudiar una propiedad importantísima, que es la entropía, que es la entrada a poder describir el equilibrio y la espontaneidad de los procesos termodinámicos.